2005. Una mujer de la tercera edad es encontrada sin vida dentro de su propia casa en la Ciudad de México. No hay señales de entrada forzada, no hay testigos, no hay ruido, pero sí hay algo que cambia completamente el peso del caso. Y es que no era cualquier víctima, era la madre de un alto funcionario de justicia de la delegación. Y eso lo cambia todo. Porque lo que hasta en ese momento parecía una serie de crímenes aislados, no lo era. De repente se convirtió en prioridad, en presión mediática, presión política, presión interna. La ciudad entera empieza a mirar hacia un mismo punto. Alguien estaba entrando a las casas, alguien estaba matando, y lo peor es que nadie sabía quién era. Esto es Testigos de lo Macabro, bienvenidos al episodio número 22. Yo soy Luis David Ortega y hoy vamos a hablar de un caso que durante años estuvo mal entendido, mal investigado y completamente fuera de foco. Porque mientras las autoridades buscaban a un hombre, la verdadera perpetradora ya estaba adentro, ganándose la confianza y esperando el momento. Porque este caso no se trató de un asesino extremadamente fantasioso y extravagante, sino que todo empezó con una niña pequeña. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Su historia empezaría en un entorno donde la violencia era una cruel rutina. Con su madre, Justa Samperio, una trabajadora sexual y terriblemente alcohólica e inestable, una mujer que violentaba cruelmente a su hija, física y mentalmente. Y del padre de Juana, solo se sabe que la abandonó nada más habiendo nacido prácticamente. No hay registro de una figura paterna activa, lo que deja su infancia marcada por abandono, inestabilidad y la presencia de distintos padrastros que iban y venían sin formar vínculos reales. Hombres que no asumían un rol de cuidado, sino que eran parte de un entorno caótico para la crianza de una niña. Una infancia en la que el abandono y el abuso eran constantes, pero hay un momento específico en la vida de Juana que definiría el resto de la historia que estamos por ver. Cuando Juana tenía 11 años, ocurre el evento que define el resto de su vida. Su madre se la entregaría a un hombre, un cantinero llamado Trinidad, a cambio de 3 míseras cervezas. Esto ocurre cuando Juana aún era una niña y no se trató de un acuerdo simbólico. Fue literal. Juana fue intercambiada a un hombre y dejada a su suerte por su madre a cambio del módico precio de 3 cervezas. Trinidad la retuvo y la mantuvo en un entorno encerrado, donde, tristemente, desde su infancia la sometió a abusos constantes, tanto físicos como sexuales, durante años, prácticamente sin contacto con el exterior, sin escuela, sin red de apoyo y sin la posibilidad de pedir ayuda. La dinámica se convirtió en una de control total durante años, donde Juana simplemente queda reducida a obedecer. Durante ese periodo, Juana queda embarazada tan solo a los 13 años de edad, producto obviamente de las constantes violaciones perpetuadas
por el señor Trinidad. El embarazo se desarrolla sin atención médica adecuada, en condiciones precarias de secuestro y, en estas condiciones, Juana daría a luz a su primer hijo, el cual sobrevivió, pero creció dentro del mismo entorno limitado de secuestro, sin que eso realmente representara una mejora real en la situación de Juana, que recordemos que para este punto de la historia tiene apenas escasos 13 años y apenas vamos comenzando con la triste vida de esta mujer. Con el tiempo, un tío materno logra intervenir, aunque no se tiene claro el detonante exacto, pero sí se tiene claro que el tío logra sacarla de ese lugar, separarla y esconderla de Trinidad, y la lleva junto a su bebé a otro entorno. Este momento marca el fin del encierro, pero no de las consecuencias que la relación con su madre y con Trinidad acarreaba, porque todo lo vivido ya estaba completamente interiorizado y arraigado a la psique de Juana. Ya en la Ciudad de México, Juana intenta adaptarse a la vida como madre tan joven, pero su contexto sigue siendo tristemente limitado. Juana nunca recibió una educación digna, no sabe leer ni escribir, lo que obviamente, sumado a su menoría de edad, reduce sus opciones laborales a simples trabajos informales y temporales. En ese proceso, Juana tuvo diferentes noviazgos y matrimonios, de los que engendró nada menos que 7 hijos con distintas parejas, relaciones inestables, muchas de ellas también marcadas por la violencia de género. Es en esa etapa de la vida de Juana donde aparece la lucha libre. Inicialmente, Juana trabajaría fuera del ring. Juana se ganaba la vida vendiendo comida y palomitas en arenas de lucha. Después se acercaría al entrenamiento en un gimnasio de lucha cercano al lugar en el que ella radicaba. Juana encuentra en este entorno algo que nunca tuvo: estructura física, disciplina y, sobre todo, y algo que marcaría el futuro de esta mujer, una forma de tanto liberar la rabia acumulada de todos esos años de abusos y una forma muy cruda de ejercer control. Juana aprende llaves, técnicas de sometimiento, desarrolla fuerza y, eventualmente, empezaría a luchar bajo el nombre o el seudónimo o el nombre artístico de la Dama del Silencio, un seudónimo que Juana acompañó con un equipo sencillo que ella misma adaptó y creó. Ropa deportiva ajustada tipo licras, ahí les estaré poniendo lo que son las fotos, de color rosa, y una llamativa máscara que ella misma confeccionó de una mariposa que cubría toda su cara. Tenía todo un cosplay, si lo quieren ver así, o una caracterización, mejor dicho, de cómo era su personaje al momento de subir al ring. Pero, una vez más, la vida demostraría que Juana no podía ser feliz y plena. Una corta temporada después, y tras una lesión relativamente grave en la espalda, el médico le prohibió a Juana realizar deporte de alta intensidad, por lo que Juana dejaría de luchar de forma activa y pasaría a trabajar únicamente promoviendo eventos, organizando funciones y otras cosas backstage de las peleas. Pero, desgraciadamente para Juana, sus ingresos seguían siendo inestables y esto no le daba para mantenerse a sí misma y prácticamente a 7 hijos
completamente sola. Y en ese contexto, donde, movida por la necesidad y debido a la falta de otras opciones, gracias a su anteriormente mencionado analfabetismo, Juana comenzaría a cometer robos. Robos que después pasarían a un modus operandi de iniciar a robar principalmente casas de personas mayores. Juana logró procurarse ropas de enfermera y de trabajadora social, disfraz que usaba para ganarse la confianza de las mujeres mayores a las que ofrecía apoyos de gobierno y otras ayudas. Recordemos que esto está pasando en los años de los 2000, inicios de los 2000, donde Andrés Manuel López Obrador, no recuerdo si era presidente municipal o gobernador o algo, tenía algún tipo de cargo en la Ciudad de México, ya lo estaré poniendo aquí abajo como texto, empezó con con este plan que mantiene el mandato de Morena prácticamente hasta la fecha de el apoyo a personas mayores y de la tercera edad. Esto es lo que hizo que Juana empezara a aprovecharse de esta circunstancia de su entorno para usar, como ya dije, esta caracterización de trabajadora social, enfermera, etcétera, con la que iba y visitaba casas de personas mayores para engatusarlas, engañarlas y entrar a sus casas a robar. La vida criminal de Juana inicia sin violencia. Entra, roba y se retira. Pero, eventualmente, la cosa va escalando. La que se considera su primera víctima mortal ocurre en el año de 1998. María Amparo González sería la primera víctima de la Dama del Silencio o la Mataviejitas. Juana declara que cuando la situación se volvió física, perdió el control, pero esto tuvo algún tipo de efecto en ella, esto pareció algún tipo de complacencia en su psique, ya que más que algo accidental, empezó a partir de ese punto a repetir un cierto patrón. Juana empezó a seleccionar víctimas con características muy específicas. Mujeres de la tercera edad que claramente vivían solas. Mujeres con rutinas predecibles. Mujeres a quienes observaba previamente. Juana se tomaba el tiempo y la dedicación de identificar horarios, momentos en los que se encontraban solas y luego, como ya dije, su modus operandi era presentarse en sus domicilios con identificaciones falsas. Enfermera, trabajadora social, funcionaria pública, engatusándolas o ganándose su confianza con supuestas propuestas de ayuda de gobierno o de municipio. Una vez que ella se encontraba dentro de las casas de estas mujeres, las observaba, las cateaba, iba viendo cuáles eran los objetos de valor y dónde se encontraban posicionados. Hablaba con las mujeres para sacarles información de otras amigas que pudieran tener situaciones económicas similares y poder tener siempre un flujo constante de víctimas. Pero, volviendo a la víctima del momento, utilizaba la cercanía que le brindaba el hecho de ser enfermera o pretender serlo para reducir la distancia entre ella y la víctima. Y después aplicaba llaves de lucha para someter, inmovilizar brazos o controlar el cuerpo. Y, obviamente después,
el método con el que despojaba de la vida a las ancianas o a las mujeres mayores era la estrangulación. En algunos casos, usaba sus propias manos, sus propios brazos, que ahí vamos a estar poniendo un poquito fotos. Era una mujer de un físico muy contundente. O utilizaba objetos que se encontraban en el entorno como medias, cordones o cables. El proceso era lento, pero silencioso y no generaba escándalo. Esto a Juana la complacía, le encantaba el momento en que quitaba o despojaba de la vida a sus víctimas, ya que luego confesaría ella que en sus víctimas, o la razón de atacar mujeres mayores, además de que porque evidentemente resultaba ciertamente sencillo para una mujer con su fuerza y su volumen atacar mujeres mayores e indefensas. Además, en ellas reflejaba la figura de su madre. En sus víctimas, efectivamente, Juana liberaba de alguna manera la furia acumulada contra una mujer que prácticamente le destruyó la vida desde su nacimiento y de la cual no tenía otra forma de retribuirle ese tipo de venganza hacia su propia madre. Ya no existía su madre. Después de esto, una vez ya fallecidas las mujeres, Juana cateaba la casa en busca, obviamente, de objetos de valor que se llevaba y se retiraba silenciosamente del lugar. Ahora, ¿cuántas veces Juana repitió este macabro ritual de ganarse la confianza de mujeres mayores e indefensas? Pues básicamente entre el año 2002 y 2006 se le atribuyen múltiples asesinatos. Con el hecho de que se le atribuyan me refiero a que son comprobables 100% canónicos, pero esto no significa que inició con su oleada de violencia y muerte en este año. Oficialmente se le comprobaron 16, pero las indicaciones dicen que pudiera haber atacado a 2 mujeres en el 99, 2 en el 2000, 2 en el 2001, 4 en el 2002, 12 en el 2003, 17 mujeres en el año 2004, 11 en el año 2005 y una en el año 2006, elevando la cifra a una estimación de más de 40 mujeres mayores, con obviamente picos importantes como pudimos ver en el 2003 y 2004, donde los casos aumentan de forma notable, 12 y 17 de 222 que había estado atacando en años previos. Lo que desencadenó una investigación seria, entre comillas, que ya veremos que, como siempre en nuestro querido México, el desempeño policíaco es pobre, fue la muerte de la madre de un importante procurador de justicia de el, en aquel entonces, Distrito Federal, lo que hizo que por fin las autoridades se movilizaran. Y es que eso es algo que ya hemos visto en muchos otros casos que he comentado en este canal. México no se mueve las ruedas de la justicia hasta que no se meten con alguien importante, si no, no va a pasar absolutamente nada. O, como en el caso del monstruo de Catepec, que ya lo revisamos previamente también, no fue hasta que la misma población fue la que se tuvo que poner a moverse en lugar de las autoridades. La investigación obviamente fue paupérrima. La policía construyó un perfil erróneo. Buscaban a un hombre, lo que obviamente desvía completamente la línea de investigación.
porque pues obviamente el criminal se trataba de una mujer, y si estás buscando un hombre, estás descartando totalmente el hecho de que pueda ser una persona de otro sexo, por lo tanto quitando a muchísimos sospechosos, y no solo sospechosos, sino literalmente a la culpable. Incluso las autoridades se enfocaron en mujeres trans como principales sospechosas, lo que derivó en detenciones arbitrarias, abusos físicos y una enorme serie de violaciones a derechos humanos que incluso generaron protestas. La supuesta investigación se torna en un punto tan irreverente que incluso se implementó algo tan estúpido como el conocido operativo Parques y Jardines, que, pongan atención a esto por favor, porque va a ser la parte graciosa de todo este caso. El operativo Parques y Jardines se trató de un operativo con señuelos, colocando a mujeres mayores en espacios públicos bajo vigilancia para ver si esto atraía al asesino. Obviamente, está de más decir que esto no funcionó, es una total idiotez, pero sin saber que el método real del asesino no ocurría en la calle, obviamente ocurría dentro de los hogares. Las autoridades estaban gastando tiempo a lo idiota en cazar o tras tratar de trazar estrategias reales y serias para hacer llegar al asesino a la ley. Estas estrategias, evidentemente, hicieron quedar a las autoridades en ridículo. Otra demostración de la total incompetencia de las autoridades fue lo que les mencionaba previamente sobre la comunidad transgénero. En algún momento a las autoridades se les ocurrió que una mujer no podía tener la fuerza y el vigor físico para matar por medio de la asfixia, por lo que simplemente, como supuestos testigos declararon haber visto a alguien de ropaje femenino, pensaron que sí o sí debía tratarse de una persona trans. Y, en consecuencia, ¿qué hicieron las autoridades? Los brillantes policías mexas comenzaron a arrestar a gente del colectivo transgénero de la ciudad. Lo peor es que a la gente de la comunidad trans se la trataba como basura, se las inculpaba y, como suele pasar en México cuando se necesita sí o sí un culpable, se les sacaba la confesión a punta de tortura, lo que provocó que el colectivo trans de la Ciudad de México hiciera múltiples protestas contra las autoridades que, para ese momento, ya tenían la presión de atrapar a este asesino encima. En paralelo a todo este drama, se detuvo a otra mujer, Araceli Vázquez García, relacionada con robos completamente bajo el mismo modus operandi. Que qué coincidencia que había dos personas, dos mujeres, utilizando la misma estrategia para robarle a personas de la tercera edad. Araceli utilizaba de igual manera una caracterización de trabajadora social o enfermera, de la que sacaba ventaja para acercarse a personas mayores. En un inicio, es considerada sospechosa y se la detiene, pero posteriormente se descartó, lo que retrasó aún más la investigación, aunque al final del día creo que a ella sí le dieron de igual manera 19 años de cárcel, obviamente no por asesinato porque no se le pudo comprobar. De hecho, mientras Araceli estaba arrestada se siguieron cometiendo crímenes contra gente de la tercera edad, por lo que sus 19 años fueron meramente por robo. Juana
por su parte, empezó a cambiar constantemente de domicilio aproximadamente cada 6 meses, cambiaba semanalmente de apariencia, modificaba su forma de vestir, sus peinados y evitaba rutinas fijas, lo que quién sabe si lo habrá hecho de manera intencionada o no, pero al final del día también dificultaba su identificación. El punto de quiebre de todo el caso y lo que terminaría propiciando la detención de Juana ocurre el día 25 de enero de 2006. Tras el asesinato de otra mujer, un testigo cercano, un vecino de la zona, logra identificarla tras ver a su vecina fallecida y la siguió. Da aviso a las autoridades y esto, una vez más y no gracias a la investigación policíaca, permite la detención en flagrancia. Y es que, como ya vimos en el caso de el monstruo de Catepec, lo que se necesita para atrapar a un criminal en México no es una investigación, no es trabajo policíaco, no es trabajo detectivesco, es simplemente que alguien los vea en pleno acto. Durante el cateo a su vivienda se encuentran múltiples objetos robados, identificaciones, pertenencias de víctimas, así como recortes de periódico relacionados con los crímenes, lo que obviamente confirma su vínculo con los casos. Es curioso que Juana, a pesar de ser analfabeta y no saber leer ni escribir, guardaba recortes de periódicos en los que ella veía fotos relacionadas o relacionados a vinculaciones con sus crímenes. Tras el proceso judicial, Juana fue condenada a más de 700 años de prisión. Dentro de la prisión, Juana estableció relaciones con otras internas, incluyendo mujeres con perfiles criminales relevantes. Juana, con el tiempo, se adaptó a la vida carcelaria y, a la fecha, participa en actividades, trabajos internos y, en algún punto, incluso contrajo matrimonio dentro del penal. También se ha documentado que trabajó dentro del sistema penitenciario en actividades productivas, como elaboración de artesanías y tareas asignadas a internas. A pesar de la condena, el número real de víctimas nunca quedó completamente definido. Y esto es algo que se queda como el caso del episodio anterior del Zodiaco, en el que realmente nunca llegaremos a saber cuántas víctimas reales fueron, más allá de las canónicas o que pudieron confirmarse. Y el caso, como ya vimos, obviamente dejó expuestas múltiples fallas sistémicas y de la ley. Desde la construcción de perfiles erróneos, que luego ahí voy a estar poniendo una foto, tanto este tema de que la ley se obsesionó con la idea de que debía ser una persona transgénero, hasta el retrato hablado o supuesto retrato hablado que se creó de la asesina, que se hizo una estatua de arcilla de su cara, toda fea, la verdad, cero realista o cero apegada a la verdadera cara de Juana, pero pues fue lo que se dejó expuesto tras esta investigación tan pobre, hasta abusos durante la investigación, como el caso del tema de los trans que fueron torturados para obligarlos a confesar una culpabilidad que no era correcta. Y, aunque el caso hace más de 20 años que ya se cerró legalmente, insisto, se queda la pregunta final
sobre cuántas víctimas hubo realmente y, de no haber sido detenida de pura pinche chiripa, cuánto tiempo pudo haber continuado sin ser detenida.